Bueno, moltes gràcies, Pau. Muchas gracias, Pau. Es que hay algún público que no está muy familiarizado con el catalán. Y nada más, Pau Faus, el director del documental que acabáis de ver, te cedo la palabra y espero que después cedamos la palabra al público. Bueno, que pregunten ellos, ¿no? Yo solo diré gracias por venir, gracias por invitarme. De hecho, ya estuvimos aquí hace un año, ¿era? Un poco más. Un año con un documental de la PA, que también tuvo pequeños problemas técnicos, pero al final se solventaron. Y no, aquí se trata de que me preguntéis o digáis qué os parece, o yo no tengo mucho más que decir para empezar. No sé si... cuesta, al principio siempre cuesta. Ahora te toca a ti romper el hielo normalmente. Al principio siempre cuesta, bueno. No sé, si nadie se anima, entonces intentaré romper el hielo yo. Bueno, supongo que a todos sorprende. Bueno, la verdad es que yo me he reído mucho más de lo que me reí cuando lo vi solo en casa. En casa lloré más, aquí me he reído más, creo que con todo el mundo. Pero bueno, ahora pensaba, ¿no? Incluso cuando hacéis este guiño a Gran Hermano, el confesionario, que... Bueno, yo no sé si 83 minutos de Trías serían tan agradables de ver, pero y no quiero que nadie me tome por tendencioso, pero no estaría mal, ¿no? Tener esta visión desde dentro de las campañas políticas y de los aparatos de la política, ¿no? Yo creo que si algo tiene el documental realmente hay que aplaudirles esta honestidad o como mínimo esta abertura, ¿no? de prestarse a un examen público como es este ejercicio, ¿no? Bueno, nosotros cuando empezamos a grabar en junio del 2014, que este proyecto lo empezamos con Silvia González La, que ella estuvo durante el proceso de grabación, durante el proceso de edición ya me encargué yo con la productora, con Nanook Films, pero cuando empezamos a grabar, cuando decidimos que queríamos grabar esto, evidentemente no sabíamos cómo iba a terminar la historia, esto está claro, pero sí que teníamos muy claro, porque llevábamos ya 2 años en la PA, conociendo a mucha gente en la PA, entre estas personas Ada Colau, sí que teníamos muy claras 2 cosas. Una, que pasara lo que pasara, aquí había una historia potente, ¿no? Entonces esto ya lo intuíamos. Y por otro lado sabíamos que teníamos un acceso a la principal protagonista de esta historia que difícilmente tendría alguien, ¿no? O sea, en este sentido sí que teníamos muy claro que teníamos la confianza para plantearle a ella lo que en el fondo es lo que el documental quizás aporta más, que es este relato directo y en tiempo presente, ¿no? O sea, teníamos muy claro que una historia de cambio, para retratarla tienes que estar encima continuamente de lo que está pasando, porque como que está cambiando, habrá situaciones que no volverán a ocurrir más, ¿no? Entonces, poder estar encima de la principal protagonista de esta historia para que nos contara ella cómo estaba viviendo este viaje, que era evidente que iba a tener muchas curvas y muchos baches, ¿no? Sobre todo por dónde venía y a dónde iba, ¿no? Prácticamente a convertirse en cierta manera en el antagonista de lo que había representado hasta entonces, ¿no? O sea, ahí había muchos ingredientes que, narrados en primera persona por ella, podían tener mucha fuerza, ¿no? Entonces, en este sentido sí que teníamos claro que teníamos el acceso al personaje, pero por otro lado, porque conocíamos a Ada Colau de la PA y porque la forma en la que se comparten el día a día a muchos niveles en espacios como la PA y en otros espacios de movimientos sociales o similares, tiene mucho que ver con compartir también el cómo estás, ¿no? O sea, casi todas las asambleas de la PA empiezan con la pregunta ¿cómo estamos?, ¿no? Y a veces esta pregunta dura un segundo y a veces esta pregunta dura media hora, porque la gente aprovecha para contar, antes de ponerte a organizar lo que sea, cómo estoy, cómo me siento, qué me ha parecido aquello, qué me ha parecido lo otro, ¿no? Entonces, este cómo estás continuo, que era en realidad lo que le preguntábamos a ella, ¿no? Más allá de los casos concretos de lo que pasara en la historia, nosotros sabíamos que ella nos podía aportar un relato que aquí sí que yo creo que difícilmente otros políticos, no solo Trías, ¿no? Quizás incluso más recientes, yo creo que difícilmente tienen esta cultura de
de entender estos espacios de confianza como lugares donde se pueden compartir las cosas a otro nivel, ¿no? Entonces sí que sabíamos que teníamos este acceso y que tendríamos luego la confianza para trabajar con este material como nos pareciera. Entonces, bueno, como muchas veces cuando haces una película de estas intentas explotar al máximo lo que tú tienes, ¿no? Allí es donde tú realmente te haces fuerte y dices, bueno, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo puedo contar. Y de hecho decidimos que la historia se centrara mucho en el personaje, porque la historia de Barcelona en Comú tiene un montón de lecturas, o sea, hay muchos temas de organización, de programa, de ejes, de barrios, que en la película apenas se ven, ¿no? Entonces nosotros optamos de una forma muy premeditada en ver cómo ella vivía este viaje durante todo este año y ya intuyendo que la cosa tendría su salsa, ¿no? Tampoco imaginábamos cómo iba a acabar, pero bueno, mira, acabó como acabó. Todavía no. Estupendo. Bueno, acá en representación de Argentina, 3 porteñas muy conmovidas con el documental, la verdad nos la pasamos llorisqueando. Venimos desde Madrid de todo lo que fue el resultado de las últimas elecciones y el proceso de Latinoamérica es muy triste. Tratando de entender un poquito cómo es el proceso aquí, entendemos que la alcaldesa viene de La Paz, de un movimiento que surge del 15M, y tenemos grandes desconocimientos de cuáles son las decisiones que tomaste para meter una cámara ahí, poder plantear la construcción política como marca también a veces genera ciertos ruidos, cuáles son las alianzas o las decisiones que se tomaron para hacer el documental y en la edición, porque vemos que esto fue hace muy poquito, como con muchísima, no sé, como muy genuino lo vemos y mostrando las complejidades, ¿no? No sé si tengo, muchas emociones encontradas, muchas dudas de cómo se sigue la construcción política en estos procesos, mucha intriga de por qué Venezuela acá tan lejos sigue siendo un factor que aparece constantemente. Y nada, tiene un final feliz, me parece. No sé si tenemos preguntas o solamente compartir esto. Bueno, primero, quisiéramos tener una hada en Argentina ya, porque el panorama allá es bastante complejo. El neoliberalismo acaba de volver a instalarse con todas sus fuerzas. Venimos de Madrid y vimos una película sobre Podemos y se llama Política, Manual de Instrucciones, y encuentro ahora mirándola, llegamos un poquito tarde, así que porque acabamos de bajar del tren, Martín nos invitó, y encuentro algunas similitudes y me parece que es muy interesante lo que, digamos, no sé si hubo similitudes en los objetivos y en esto de mostrar cómo se fue cocinando el movimiento y las decisiones que están atrás de construir un candidato y la discusión de todas como la trastienda de lo que implica y las contradicciones que hay atrás. Eso me pareció que es muy, muy, muy interesante para la construcción política y a veces uno cuando ve películas sobre algún proceso político lo ve como algo armado o sin un posicionamiento político claro. Y me pareció muy interesante y lo rescato porque se ven todas las contradicciones que implica construir esta participación en la política tradicional, ¿no? De partidos y la democracia, ese baile que hay que cambiar, ¿no? Ese baile al que uno no está invitado y que de pronto entra y bueno, ahora hay que cambiarlo. Ojalá se pueda. La verdad que te felicito, me encantó, muy emocionante y también me da gracia ya a esta altura de ver cómo la derecha es siempre igual. Acá y en la China, Venezuela, Cuba y también algunas cosas de Argentina, son una cosa homogénea, el fantasma, y
es muy gracioso. En cambio, los que estamos por ahí desde otro lado, mirando cómo es la sociedad y cómo deberían ser las ciudades que queremos, somos mucho más creativos, distintos y heterogéneos, y me parece que está bueno rescatarlo. Me dio mucha gracia lo de Venezuela y Cuba, es genial. Como lo tratan los medios de comunicación, son de manual todos. Bueno, te felicito. Gracias. No, a ver, sobre lo que habéis comentado, yo sí que creo que hay un tema importante en la película para no simplificar evidentemente el panorama político local, ya no digo nacional, a lo que se ve aquí, ¿no? O sea, aquí por encima de todo había una voluntad de sacar el máximo jugo, y ahora hablo en términos puramente cinematográficos, no políticos, de una historia que tenía muchos ingredientes de historia de película, ¿no? Y en este sentido una parte muy importante de todo el proceso que ha sido hacer esta película es la productora, que no tiene nada que ver con este proceso, no tiene la vinculación emocional que yo tenía y que tengo, que era un arma de doble filo, porque la misma vinculación y confianza con el personaje y con el entorno del personaje que me permitía entrar y grabar situaciones que seguramente nadie más podía grabar, podía convertirse en un problema a la hora de editar y decidir qué se pone y qué no se pone, ¿no? Entonces, en este sentido sí que se priorizaron, y yo creo que fue una decisión acertada, en este matrimonio con la productora, que evidentemente lo que quería era no caer en una película excesivamente, ya lo está, pero no descaradamente posicionada, como podía haber pasado, en sacar a relucir los ingredientes de cine, de esta victoria de David contra Goliat, de la gente que se organiza, que consigue ganar, del conflicto de un personaje que se convierte en aquello que tantas veces había cuestionado. O sea, todo esto es lo que a nivel de película nosotros quisimos jugar más. Lo que había antes, incluso lo que había durante y lo que hay después, es mucho más complejo en este sentido. Entonces, es evidente que en muchos sentidos, seguramente mucha gente de esta ciudad no duda de Ada Colau en muchas cosas, pero sí que duda de las posibilidades de que estas cosas se puedan hacer desde la institución, ¿no? Y esto es otra película que seguramente tendría otro tono, y en este sentido ha habido gente que nos ha dicho, bueno, la película que quiero ver es la que se acaba cuando se cierra la puerta, ¿no? O sea, entonces, y yo no lo niego, o sea, seguramente puede tener mucho más, en un sentido quizás más de análisis de lo que tendría esta película. Esta película lo que quería sobre todo mostrar era, en 2014, al lado de un nombre como Ada Colau, que en España era un nombre muy conocido, poníamos la palabra activista, en 2015 ponemos la palabra alcaldesa, ¿no? De hecho, la Ada Colau activista la vemos en un prólogo, la Ada Colau alcaldesa la vemos en una especie de epílogo, ¿no? que tampoco no acaba de decir mucho, ¿no? Simplemente te la presenta en este nuevo lugar. Entonces la película sobre todo se basaba en construir este viaje y este cambio, ¿no? De aquí a todo lo que puede implicar, sí que se podrá hacer, que no se podrá hacer, o cómo compararlo con otros casos, yo creo que hay muchos ingredientes que no estarían en la película y que nunca tampoco quisieron estar. Hola, yo me imagino que tendréis un montón, ¿no?, de horas y un montón de... y entonces estás viendo y te estás imaginando cómo ha sido tener que elegir. Por eso me imagino que hablabas también del papel de la productora, cuando desde su punto de vista... Cuéntanos algo de lo que no está aquí, que tú... te hubiera gustado ver. O sea, nosotros cometimos la insensatez, que yo no lo recomendaría hacer a nadie, que fue grabar y grabar y grabar y grabar y volcarlo todo en una memoria externa y ya nos lo encontraremos, ¿no? En aquel momento era lo que tenía sentido, no había tampoco mucho tiempo para ir parando, o sea, había otras cosas que hacer, no podíamos estar continuamente solo visionando lo que acabábamos de grabar. Pero claro, sí que nos plantamos en julio o junio de 2015 con 200 horas de material, de las cuales quizás 8 horas son con sesiones con Ada Colau. Hicimos 15 sesiones, ponle entre 20 y 40 minutos cada una, o sea, yo creo que eran 7 horas y media, 8 solo de material de ella.
Y claro que cuando empiezas, o sea, la película se hace totalmente en la sala de edición. O sea, evidentemente el dispositivo del vídeo diario ya era una decisión previa, con lo cual era un material que ya venía incorporado a ser trabajado en la sala de edición, pero construir todo lo que sería la narrativa, cómo contar las cosas, cómo ir avanzando, no caer en este error que a veces pasa cuando documentas movimientos sociales o espacios políticos donde a veces cuando los documentas como que formas parte de ellos, a veces tiendes a mostrar demasiado los procesos de trabajo y puedes acabar haciendo los típicos vídeos que le interesa a muy poca gente, ¿no? O sea, aquí sí que había como una voluntad de no caer en este discurso un poco más reducido y, como decía antes, sacar a relucir toda esta parte más épica y más de guión, ¿no?, que tenía la película. Y entonces lo que se fue perdiendo por el camino, muchas cosas. Sí que es verdad que como que el último mes y medio es toda la fase de postproducción, o sea, la peli ya está acabada y haces color, sonido, retocas la música y tal. Esta especie de dolor que tienes de todo lo que has ido dejando, ya te olvidas porque ya acabas viendo la película como un todo, ¿no? Y no echas de menos nada. Pero sí que hubo momentos en los que se tuvo que decidir, ¿no? O sea, quizás hubo decisiones, sobre todo al principio, de cómo explicar todo el proceso de confluencia, ¿no? Había mucha complejidad a muchos niveles, había formaciones políticas que tenían que estar y que luego no estuvieron, o que se intuía que podían estar, había otras formaciones políticas que habían formado parte del ayuntamiento, con lo cual que estuvieran implicaba unas contradicciones en el relato, o sea, había toda una serie de matices, o incluso no solo matices, sino de elementos importantes del proceso, que en esta idea de simplificarlo, para que la película estuviera más centrada en cómo ella vivía todo este viaje y no perdernos en ciertos matices que si los quieres contar necesitas un tiempo para contarlos, no puedes apuntarlos solo. Quizás sí que en este momento sí que hubo algunas fases en las que te das cuenta que ciertas partes de lo que fue Barcelona en Comú a nivel de organización y a nivel de profundidad de algunos temas, lo vas perdiendo en pro de este relato más del personaje, ¿no? Entonces quizás aquí es donde sí que eran cosas que al dejarlas te dabas cuenta, vale, esto no estará en la película, más allá de si es el plano o no, todo esto no estará, ¿no? Y yo creo que esto es lo que te acuerdas más y no tanto si aquel plano o aquella secuencia que era divertida o que era... Esto es distinto, ¿no? Entonces supongo que lo difícil es esto, cuando realmente tomas la decisión en la sala de edición y un montón de horas o de reuniones o de temas, de repente desaparecen todos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, fue más en enero, febrero fue el momento más crítico, los últimos meses fueron más ya de acabarle de dar forma a lo que ya estaba. Bueno, yo quería en primer lugar felicitarte porque creo que es un excelente documental, que es muy sutil, que sugiere miradas, gestos muy importantes, pero además que muestra la fuerza que puede tener un proyecto cuando se opone a las mayorías. Me refiero a lo difícil que es sostener una idea contra lo que es lo habitual, ¿no? Lo habitual son esas campañas con grandes capitales, con grandes... y poco compromiso, o por lo menos mucha profesionalidad y poca efectividad y poca proximidad, que es lo que has logrado con el documental mostrar, ¿no? Todo el trabajo de toda la gente es emocionante. Gracias. A ti. No, sí que era una parte en esta línea también de cómo se fue montando todo. Sí que hubo un momento en cuando estábamos montando la película que nos quedó un esqueleto como muy concentrado solo en la figura de ella, ¿no? Y hubo un esfuerzo grande, porque hay que encontrarle el espacio y hay que incorporarlo bien, en que toda esta parte de voluntarios, porque había un montón de gente voluntaria y toda esta inteligencia colectiva, este estilo más amateur, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Esto era importante que estuviera en el documental porque tiene que ver un poco también con el origen, ¿no? O sea, yo es algo que identifico muy claramente con la PA, ¿no? En la plataforma Afectados por la Hipoteca
puede haber desde un catedrático en economía hasta un jubilado que solo se dedica a colgar carteles, ¿no? Y todo esto es la maquinaria, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que se hizo un esfuerzo para que esto estuviera allí y tuviera su momento en el que pudiera ir apareciendo esta parte más de la gente, ¿no? Que al final la mayoría de partidos es que no tienen ni gente que les cuelgue los carteles. O sea, cosas tan elementales como esta, ¿no? Entonces, en este sentido sí que era importante que estuviera. Bueno, me queda un poco en estado de shock porque ha sido revivir todo un movimiento que vivimos y revivir. Y bueno, agradecerte porque realmente la película nos enseña pues, todo un proceso que nos implicamos. Aquí somos parte del movimiento de liberación gráfica de Barcelona, que estuvimos muy incluidos ahí. Y ¿qué pasa con Sergio, que sale tanto en la película? Esta es la pregunta. Sí. Bueno, la gente no sé si sabe quién es Sergio, es un chico de la Comisión de Comunicación. Pregunta interna. Bueno, yo con quien tenía más relación dentro de todo lo que era Barcelona Comú era con la Comisión de Comunicación. Entonces sí que han sido un poco los niños y las niñas mimadas a la hora de elegir planos. Sí que me he decantado un poquito más. Sí. Y Sergio, como que estaba en todas, pues ha salido unas cuantas veces, sí. Bueno, pues enhorabuena. Y dos preguntillas así rápidas. Una, si habéis tenido algún tipo de indicación, filtro, sugerencia por parte de ADA o de la organización Barcelona en Comú a la hora de hacer el documental. Y luego, si la ha visto ADA y qué le ha parecido. A nivel de filtros, no. Yo sí que vuelvo algunas veces, sobre todo en estos primeros 15-20 minutos de la película, con todo el tema de negociaciones con partidos, que había incluso nombres de gente que yo no sabía ni quién era, ni planos que ya no sé si aquel estaba o no estaba, que sí que hice alguna consulta más técnica, ¿no? De a ver, ¿este quién es? O este qué. Porque a veces puedes elegir la misma idea expresada por 3 o 4 personas, ¿no? Entonces, en este sentido sí que hubo algún momento que hice alguna consulta sobre temas más prácticos. Pero ella no vio la película hasta... la película la presentamos en Málaga el 20, no sé qué, de abril, a finales de abril. Hicimos un pase a mediados de abril para prensa de aquí y ella la vio por primera vez la primera semana de abril. Y yo creo que incluso faltaban todavía creo que estaba la música de referencia, creo que aún faltaba algo, pero bueno, es el 99% de la peli que habéis visto. Y bueno, ella ya un poco sabía lo que podía ver, ¿no? Porque estaba evidentemente presente durante muchas partes de la grabación, pero por un lado sí que verla, pues evidentemente le emocionó mucho revivir ciertos momentos de la película, porque hay momentos como que revivirlos tiene mucha fuerza, pero también hubo otros momentos en los que un poco como que se removía allí en la silla, un poco mirando, resoplando un poco, sobre todo yo creo en los momentos en los que de una forma más clara ella expresa las cosas de una manera que yo creo que hoy no expresaría, ¿no? Quizás la parte está más de los candidatos, la forma como se refiere, ¿no? a esta toma de contacto con estos otros candidatos, etc. Entonces yo creo que allí sí que hay, bueno, pues algunas cosas que quizás ella expresaría de una manera distinta y también seguramente más en la parte del principio, pero yo creo que esto al final es lo más interesante del documental, ¿no? Tener una persona que te está explicando las cosas de una forma más visceral y más desde el momento presente, que no, o sea, a veces documentales como estos se hacen de una forma retrospectiva, ¿no? En plan, rememorando lo que pasó. En un caso como este yo creo que quizás se hubieran ganado algunas cosas, quizás se hubiera podido articular un discurso más, menos hecho por trozos, pero se perdería este contacto con el personaje que casi de una forma visceral te está contando lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es lo que supongo que en algunos momentos ella debía pensar, pero esto dije yo, ¿no? Pues sí. No sé si hay más preguntas o no. Un momento. Referente a los participantes, hay otro documental, seguro conoces, que es Metamorfosis, que de hecho es similar un poco también en el formato, que cogen
un personaje que es una de las voluntarias que está en Barcelona en Comú y siguen toda su campaña, digamos, ¿no? No la campaña de la candidata, sino la campaña de una chica que está de voluntaria. Y es bueno, tiene unas similitudes en la estructura también. Ella también hacen estas pequeñas entrevistas, etcétera. No sé, digo porque la podéis encontrar para ver a lo mejor alguna de estas partes que decía Pau que aquí no están incluidas. Eso, bueno, y la otra cosa que hace poco, no recuerdo dónde lo leí, había un artículo sobre la empresa de campaña que contrató el PP para estas últimas elecciones, ¿no? Es una empresa de Estados Unidos que son profesionales de campañas y le han hecho la campaña a Obama, estaban haciendo la campaña del Brexit por el Remain, que no les salió muy bien, y la de Rajoy, ¿no? Entonces, de hecho, esta empresa envía a 2 de sus empleados, que son 2 estadounidenses que ni siquiera hablan castellano. Ese es el nivel de implicación y de arraigo que tenían. Y bueno, por lo que ponía el artículo, son en gran parte los artífices de este resultado inesperado, ¿no?, que ha tenido el PP. Digo, por lo que lo comentaba al principio, de ver las interioridades de las campañas, sería muy interesante ver estas diferencias entre lo que dices, que hay gente que no tiene ni quien les pegue los carteles, que contratan a alguna empresa, y una fuerza que de momento no sabemos dentro de 4 años a lo mejor en lo que se puede convertir Barcelona en Comú, pero que de momento sale con una base social mucho más amplia, ¿no? Y estupendo. Hola, bueno, lo que comentabas antes de que la parte interesante, que el documental está muy bien, pero a partir que ella está como alcaldesa, pienso que puede ser, ¿no?, la parte realmente clave, ¿no?, de esta, porque llegar está muy bien, pero lo más, ¿no?, es por si hay algún planteamiento que esto pueda hacer, ¿no? Ahora mismo no. Ahora mismo no, y es una pregunta recurrente y lo digo porque es evidente, ¿no?, que incluso la puerta se cierra, ¿no?, literalmente. Ahora mismo no, pero sí que era, por un lado, en un momento era un poco una duda, ¿no? O sea, era como seguimos grabando y entonces incorporamos esto, pero decidimos que no porque teníamos un final muy claro y no estábamos seguros de cómo acabaríamos lo que viniera después. Decidimos que si se quiere hacer quizás se puede hacer en otro momento, con lo cual no era una situación de si no lo hago ahora no pasará nunca. Yo también, al menos como parte implicada en el proceso, creo que la situación ahora no es la misma. O sea, todo esto empieza en junio de 2014, 2 personas que dicen esto hay que grabarlo, le comentan a Ada Colau, vamos a grabar esto y queremos que tú nos cuentes cómo lo estás viviendo, y ella dice, vale, ¿no? O sea, y luego contamos a la gente de Barcelona en Comú que no conocemos, bueno, en aquel momento Guanyem, estamos grabando esto, si nos importa. O sea, todo funcionó de una forma como muy fluida, casi como con esta inocencia, ¿no?, de esta primera vez para todos y todas en muchos sentidos. Yo creo que ahora sería distinto, entonces seguramente el planteamiento quizás sería distinto, como sería muy naif ahora de decir, oye, te grabo igual que... No, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces también yo creo que habría que entender cómo ahora hay que aproximarse a este espacio, cuáles son las posibilidades reales que hay. También cómo interpretará el otro lado esto, ¿no? Porque a lo mejor ya no, el código ya ha cambiado, ¿no? A lo mejor, o sea, yo creo que habría que entenderlo, o sea, madurarlo un poco antes, y luego sí que tengo la impresión, que esto lo he pensado más en las últimas semanas, que si yo tuviera que grabar el primer año o el año número 5 o 6, porque yo creo, quizás no, que esto no durará solo 4 años, creo que me parece más interesante incluso grabar de aquí 6 años, si ella sigue siendo alcaldesa, donde ya no está encima de la mesa esta comparativa de dijiste, hiciste, no sé qué, no sé cuántos, que es normal que esté, pero me parece un poco como, o sea, quizás me parecería interesante volver a reencontrar el personaje cuando ya está totalmente consolidado su nuevo rol, ¿no?
cuando ya no es una comparativa continua o un cuestionamiento continuo, ¿no? Entonces, quizás en este sentido puede ser incluso no tan vinculado al después de este, sino al 5 años después, ¿no? Quizás aquí podría haber una historia que a mí ahora no sé por qué me parece más interesante que seguir grabando. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerte, Pau, que hayas estado, agradeceros a todos y nos veremos en septiembre en el siguiente Comenópolis. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.